Bien, clase 9.3, fundaciones profundas o indirectas. Después de lo que vimos de fundaciones superficiales o directas, en donde, bueno, la carga se transmitía directamente desde la superestructura al suelo por contacto de la parte baja de una base, y vimos que la denominación de superficial era cuando el ancho de la base no excedía 4 veces la profundidad de fundación, que a veces no es tan superficial. Pero bueno, una fundación profunda es cuando esa relación es mayor, generalmente mayor a 8 o a 9, y es indirecta. Vamos a ver ahora en breve por qué. Básicamente porque la carga se transmite indirectamente y no por una aplicación de presión, sino por fricción en gran parte. Pero bien, los pilotes, que son las fundaciones profundas por excelencia, comenzaron a usarse hace mucho tiempo. Y si bien las fundaciones profundas pueden ser utilizadas o deben ser utilizadas cuando el suelo de fundación en algún lugar donde se va a emplazar una obra no tiene las características de resistencia necesarias, también por cuestiones prácticas, operativas, a veces es imposible eh, generar una fundación superficial, es decir, hacer una excavación y hacer una base en forma directa, por ejemplo, cuando hay agua, ¿no es cierto?, en los puentes o en viviendas o edificaciones que están al lado del agua. Así nacen los pilotes como directamente como columnas de madera enterradas a los golpes, unas al lado del otro, y digamos, mucho tiempo se mantuvieron de esa forma hasta que aparecen los nuevos materiales. Acá tenemos la fundación del puente El Rialto en Venecia, que está hecho con un sinfín de pilotes, a donde arriba de esos pilotes hincados en el lodo, debajo del fondo del lecho del mar, después arriba de eso una especie de cabezal de piedra de donde sale el puente. El tema de los pilotes fue avanzando. En general, las capacidades de carga de los pilotes fueron incrementándose a medida que con el paso del tiempo se obtuvieron máquinas de mayor envergadura, o sea, máquinas en vez de golpear a mano directamente, como se veía en este dibujo que está acá. Se empezó a golpear con máquinas para hincar los pilotes, y esas máquinas fueron mejorando con el paso del tiempo, y los materiales con los que se hacían los pilotes dejaron de ser pilotes de madera a pasar pilotes de acero, como estos que se ven acá, o eventualmente el día de hoy hay pilotes de hormigón armado. Dentro de los pilotes de hormigón armado hay pilotes que se hincan y pilotes que, que son excavados in situ. Y esas son las dos formas fundamentales de ejecutar pilotes hoy en día, es decir, hincados, clavados en el suelo, y excavados y hormigonados in situ. Antes de pasar a las formas constructivas de los pilotes, vamos a ver un poco cómo se determina la capacidad admisible de un pilote para tomar carga de una superestructura. En general, bueno, los pilotes pueden estar hincados o excavados en grupos, para los que se necesita un cabezal que transmita la carga a ese grupo de pilotes, como esto que está acá, o puede ser directamente que la carga se transmita a un pilote en particular. Es decir, si la capacidad de un pilote admite la carga de una columna, directamente con un pilote alcanza. Sobre todo actualmente, que se hacen pilotes hormigonados de diámetros importantes. Cuando se tenían pilotes hincados de madera o de acero que necesitaban un grupo de pilotes, generalmente había que hacer un cabezal. Ahora bien, la forma de transmitir la carga de la superestructura al suelo de fundación en las fundaciones profundas o indirectas es justamente indirecta. Una pequeña parte se transmite en la punta por presión directa y se llama la capacidad o resistencia de punta de un pilote, pero otra parte se transmite por fricción lateral entre el suelo de fundación y la superficie lateral de ese pilote. Entonces es como que el pilote estuviese flotando, de alguna manera no es flotando, pero la fricción hace que el pilote no pueda penetrar más en el suelo. Cualquiera ha clavado una estaca alguna vez y sabe que una estaca con un martillo o a mano, al principio la pueden enterrar directamente a mano,
pero después hay que empezar a golpearla y llega un punto que por más golpe que uno le dé, ya prácticamente la estaca no baja. Bueno, eso sería un pequeño pilote que sea, al que se ha alcanzado la capacidad máxima, y ese sería el rechazo, digamos, se lo denomina rechazo, y es cuando el piloto está listo para empezar a trabajar. Generalmente el coeficiente de seguridad es más o menos 3, es decir, si yo hice 20 kilos de fuerza para enterrar esa estaca, bueno, tendría que tener una capacidad admisible de 7 kilos, más o menos. Eso es lo que se hace. Cuando se hace un estudio de suelo, como estuvimos viendo en la clase pasada, si el estudio de suelo determina que es necesario hacer fundaciones profundas, en el mismo estudio de suelo vienen las recomendaciones como la tensión admisible de punta que se puede tomar y las tensiones admisibles de fricción lateral en la superficie lateral del pilote y cuánto de esta parte puede ser utilizado. Es decir, por ejemplo, acá en este dibujo que está acá, se ve que los estratos firmes comienzan a partir de esta línea hacia abajo, o sea que en esta parte superior no podemos considerar fricción porque el suelo es demasiado blando y no genera fricción. Generalmente eso en los estudios de suelo viene dado como fuste útil de fricción, lo dan en una dimensión en tantos metros. Ahora bien, la capacidad admisible de un pilote está dado entonces por la capacidad de la resistencia de punta y la capacidad de resistencia a la fricción. O sea que en fórmula sería esto que está aquí, la capacidad de punta más la de fricción. La capacidad de punta es el área de la punta del pilote, o sea, pi por diámetro al cuadrado, sobre 4, por la tensión admisible de punta que lo da el estudio de suelos. Y la capacidad admisible de fricción es el área de fricción lateral por la tensión admisible de fricción. Esto también lo da el estudio de suelo. Lo que está en naranja lo da el estudio de suelos. Y el área de fricción es el área lateral del pilote que puede ser considerada para tomar fricción. Es decir, esta HF, la altura de fricción, por pi por el diámetro, esto es el perímetro, es decir, el perímetro es como si desenrollásemos el área, bueno, el área de un cilindro, esa es la fórmula, pi por diámetro por altura de fricción por la tensión admisible de fricción. Sumando la carga admisible de fricción y la carga admisible de punta, que es esta suma que está acá, tenemos la capacidad en términos de toneladas o de kilos admisible para un pilote. Si nosotros después, cuando se dimensionan los cabezales, mantenemos los pilotes a cierta distancia, podemos directamente sumar las capacidades de los pilotes para un grupo de pilotes. Si los pilotes están muy juntos, esa capacidad del conjunto es menor que la capacidad de la suma de los pilotes y entonces es un coeficiente de eficiencia que siempre es menor que 1 y hace que, por ejemplo, 10 pilotes de capacidad de 80 toneladas cada uno, si están muy juntos, no van a ser 800 toneladas, sino que serían 650, 700, depende del coeficiente ese de eficiencia del grupo. Actualmente en los pilotes que son excavados hay máquinas que permiten ensanchar la base, es decir, acá abajo las herramientas abren unas aletas y hacen un bulbo de mayor diámetro en la base. Entonces, teniendo mayor diámetro en la base, esto que está acá, el diámetro de la base, el dB, es más grande y puedo tener mayor resistencia de punta. Este que está acá, el DF o el diámetro del fuste que se le llama, en general, bueno, ese es el mínimo que se le puede dar. O sea, la máquina entra con esto y en algunos casos, en algunos suelos, es posible hacer un ensanche de bulbo. En otros suelos, si este suelo es desmoronable, esto no se puede hacer porque uno hace este ensanche y esto se cae y es un caos. Otro inconveniente que tiene el ensanche de bulbo es que uno no lo ve. No sabemos si el ensanche, el diámetro de abajo es el diámetro que queremos o el que fue especificado en los planos porque no se lo ve. En cambio este sí, porque la máquina sabe el diámetro de la máquina que está entrando, es decir, de la herramienta que está entrando. En esta foto se ven pilotes de cemento, pilotes de cemento, de hormigón. Acá está la armadura, que han sido hincados. Esta es una máquina de Inca, esto es la costanera de Paraná, y como se puede ver, los pilotes no quedan todos iguales hundidos, sino que quedan a distintas alturas, porque una vez que no entra más, ese es el rechazo. Después hay que cortarlos, desmocharlos, para que el cabezal, en este caso es la costanera, lo que sería el muelle, quede a la misma altura. Acá en esta foto se lo está transportando, con la pluma se lo lleva a la máquina que
que lo hinca, y bueno, el hincado del pilote se hace directamente al principio. Por ejemplo, estos pilotes que están acá, el suelo era tan blando que por propio peso se hundían unos 3-4 metros, y después esta máquina empieza a golpearlos para que el pilote empiece a descender hasta que no desciende más. Acá está esquemático, más o menos es lo mismo. O sea, el pilote se coloca con la máquina, baja una parte y después la misma máquina empieza a golpearlo. Hay algunas que son con gravedad, es decir, con un peso golpean sobre, lo levantan y lo sueltan sobre la cabeza del pilote, y hay otras como estas que por vibraciones, esto es una especie de motor diésel que oscila hacia arriba y hacia abajo, golpeando por supuesto, pero con poca carga pero mucha energía, y lo va hundiendo el pilote. El problema de los pilotes hincados, son muy efectivos los pilotes hincados, porque si se imaginan, en la zona donde había suelo, ahora hay suelo y pilote, así que el suelo se compacta alrededor, y ese suelo, la resistencia a fricción fundamentalmente y la de punta, es mucho mejor que en un pilote excavado. El problema del pilote hincado es que produce vibraciones, y esas vibraciones en la ciudad generan fisuras y roturas en las construcciones cercanas. Por eso prácticamente en las ciudades no se utilizan, se utilizan en lugares que están alejados. Actualmente las tecnologías de excavación y hormigonado in situ han mejorado muchísimo, y lo que más se utiliza es esto, es decir, los pilotes excavados y hormigonados in situ, que no es otra cosa que una máquina con una barrena continua, una barrena discontinua, que va perforando y sacando la tierra hacia afuera. Acá estaría esquemáticamente hecho el dibujo. Una vez que el pilote está perforado, se coloca la armadura, y una vez que la armadura está colocada, se vierte el hormigón, pero acá no se ve, pero va un tubo hasta allá abajo, y el hormigón entra en la parte baja del pilote y va subiendo, llevando todos los restos de tierra que hay hacia arriba, y salen antes los residuos que el hormigón. Cuando el pilote está hormigonado, en este caso está con una camisa lateral, se retira la camisa lateral y el pilote queda listo para trabajar. El problema es cuando los suelos son suelos blandos o hay agua. Es muy difícil trabajar, por ejemplo, con este tipo de herramientas, y aparecen estos baldes que entra el barro, entra por acá, la máquina lo saca y lo vierte al costado, como en esta foto que se ve acá, es una pilotera, esa es la herramienta, acaba de entrar, está saliendo, acá al costado se ve el barro que ya ha retirado no, la misma perforación de otros intentos, ¿no? O sea, está un rato largo hasta que hace un pilote, la excavación de un pilote. Ahí se ve que la máquina gira, tira el barro al costado, y después vuelve a entrar y vuelve a sacar, y así hasta que logra la profundidad, la cota de fundación requerida. Para que no se derrumben y no se desmoronen cuando hay agua o cuando hay suelos muy, muy finos, se llena el hueco durante toda la excavación de un lodo bentonítico, es decir, una especie de barro, un líquido bastante denso, que se prepara afuera con bentonita, que es una arcilla que se compra, acá están las bolsas ya desechadas, se prepara y se vierte en el pozo, y se va trabajando, se va haciendo la excavación. Por eso se ven en las fotos todo mojado alrededor, porque digamos, cada vez que penetra y sale barro y sale bentonita, y tiene que volver a echarle bentonita, y siempre está lleno de bentonita, incluso hasta el hormigonado. Para que no se mezcle la bentonita con el hormigón, se hace este tubo, que es el tubo de hormigonado, va hasta el fondo del pozo, y el hormigón se va vertiendo y va por el tubo, llega al fondo, y del fondo empieza a subir levantando el barro. Ese tubo tiene que estar siempre 1 metro por debajo del hormigón limpio, para que el hormigón sucio, que es el que va subiendo, va arrastrando el barro y termina en la parte alta del pilote, que es la que luego se desmocha. Es decir, cuando el pilote se termina de hormigonar, acá en la foto esta se está viendo la tolva, este tubo va hasta abajo, al fondo del pilote. La última parte, cuando se termina de hormigonar el pilote, la última parte, que sería esto acá, cuando después se empieza a hacer el cabezal, esto se desmocha, se rompe, porque es hormigón de alguna manera contaminado con barro. Una vez que se produce el desmoche, ya se puede plantar la armadura de los cabezales. En este caso es una columna de medianera, acá está la columna, con una viga de equilibrio, porque los pilotes no se pueden hacer en la medianera, hay que hacer los corridos, un cabezal doble y una viga de equilibrio,
que trabaja en voladizo la columna apoyando en esta viga, la viga apoya en el pilote en el cabezal, perdón, que transmite la carga a los pilotes. Los cabezales en general están hechos para eso, para transmitir una carga que viene por una columna o un tabique a más de un pilote. Para que eso sea eficiente, dijimos que la separación tiene que tener un mínimo. Ese mínimo es 3 veces el diámetro del pilote. La separación S entre ejes tiene que ser 3 veces el diámetro. Para que se genere esta situación de fuerzas de dos bielas de compresión que van, o sea, la carga se transmite y se va por dos bielas de compresión hasta los pilotes, y para que esto no se abra, se coloca la armadura de tracción, que es lo que está en azul, que son los tensores de acero. El cabezal tiene que tener algunas medidas mínimas, y eso es lo que nosotros vamos a ver en este curso. Es decir, una vez determinada la capacidad del pilote o de varios pilotes de distinto diámetro, según la carga que yo tengo, elijo si voy a utilizar 3 pilotes de 60 o 2 pilotes de 70 o uno de 80 o de 1 metro. Y en función de eso se hace el diseño en planta, la separación de los pilotes, y en altura, la altura del cabezal. El cabezal, para que el sistema se genere de bielas y tensores de esta forma, las bielas tienen que estar a 55 grados, más o menos 50 grados de inclinación. Para que eso se cumpla, la altura del cabezal tiene que ser aproximadamente un 60% de la separación entre ejes de pilote. Después, el ancho del cabezal, si un cabezal de 2 pilotes, por ejemplo, es el diámetro del pilote más 15 centímetros para cada lado, y la longitud esta del cabezal es S más medio pilote y 15 y 15, o sea que es D más S más 30 centímetros. Esas son, digamos, las medidas básicas mínimas de un cabezal de 2 pilotes. Lo mismo sirve para los cabezales de 3 y 4 pilotes, en donde, por supuesto, las separaciones hay que mantenerlas. Acá tenemos cabezales de 3 pilotes. Entre pilotes la separación S es de 3 diámetros, y por supuesto acá tenemos que tener por lo menos 15 centímetros hacia afuera. Bueno, las dimensiones del cabezal salen por geometría simplemente, y la altura del cabezal el 60% de S. Eso es lo que ustedes van a tener que dimensionar en los trabajos prácticos, es decir, calcular las capacidades admisibles de los pilotes y después hacer el dimensionamiento geométrico de cabezales y pilotes en planta y en altura. Pero no hacer el dimensionado en acero de este cabezal, que es bastante sencillo, pero no es algo que en el curso nosotros lo solicitemos. Bien, va a haber ejemplos de este tipo subidos al entorno para que puedan resolverlo, no es nada muy complicado. Y acá queda esta clase, termina acá.